¿Alguna vez has pensado cómo sería poder contratar a cientos de trabajadores especializados para tu empresa, siempre disponibles, es decir, las 24 horas del día, que no toman vacaciones y que no te dan ningún tipo de problema? Pues sí, aunque esto te parezca imposible, te aseguro que no lo es. Estoy hablando de los agentes de inteligencia artificial. Creo que esta va a ser la tendencia en el mundo de la inteligencia artificial para el año 2025. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que ya hay cientos de empresas en el mundo implementando este tipo de sistemas o estos agentes en sus procesos internos. Y las empresas que no lo han hecho, te aseguro que están buscando la forma de hacerlo o si no se lo han planteado, terminarán planteándoselo de aquí a muy poco tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque estos agentes no solo mejoran la productividad y la eficiencia de tus procesos, sino que además reducen tus costes operativos y por ende van a suponer una ventaja competitiva que tendrás respecto a tus competidores. Mi nombre es Santi, para los que no me conozcáis, soy fundador de Vertex Aura y soy experto en inteligencia artificial y automatizaciones. Y durante el último año he estado explorando la que va a ser la nueva tendencia del 2025 y el objetivo de este vídeo es que vosotros podáis tener una concepción o una percepción más amplia de cómo son estos agentes, de cómo construirlos y sobre todo de su funcionamiento. Para que si quieres vender este tipo de servicios a empresas puedas entender cómo funcionan y si tienes una empresa empieces a plantearte la posibilidad de incorporar estos sistemas en tus procesos internos. Así que sin más espera vamos a comenzar con el vídeo. En primer lugar, es muy importante distinguir entre lo que es un asistente de inteligencia artificial y un agente de inteligencia artificial, ¿vale? Tenemos aquí dos enfoques. En primer lugar, un asistente de inteligencia artificial, su principal característica es de naturaleza reactiva. Y esto quiere decir que realiza tareas a través de la interacción directa con el usuario, como puede ser establecer recordatorios, responder preguntas o generar textos. Es decir, funciona a través de una instrucción o una información directa del usuario, ¿no? Para que os hagáis una idea, un asistente de IA sería, sin ir más lejos, ChatGPT, ¿vale? Y por la otra parte tenemos al protagonista del vídeo, que son los agentes de inteligencia artificial. ¿Qué es la principal diferencia que tienen con los asistentes? Bueno, que funcionan de forma autónoma, pueden tomar decisiones de forma autónoma, ¿vale? Además pueden gestionar procesos complejos de varios pasos de forma proactiva y tomando decisiones sin intervención o sin necesidad de estar recibiendo un flujo de información constante, ¿vale? En líneas generales, para que lo entendáis, las principales diferencias son la autonomía que tienen a la hora de tomar decisiones o de trabajar y la complejidad, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a hablar de los componentes esenciales de un agente de inteligencia artificial, ¿vale? Que son 4 y son estos 4 que estáis viendo en pantalla. El primero de todos es el agente central, el agente principal, el agente madre, llamarlo como queráis, ¿vale? Básicamente es el cerebro del sistema, ¿vale? Vais a ver que más adelante que se pueden hacer sistemas de un solo agente o multiagentes, ¿vale? Pero siempre en ambos sistemas va a aparecer este agente central, ¿vale? Que va a ser el cerebro de todo el sistema y aquel que tome las decisiones para, en caso de que haya varios agentes, derivar la información al agente correspondiente o en caso de que no lo haya, tomar él mismo las decisiones de forma autónoma, ¿no? Después tenemos la memoria, que es la que permite a los agentes almacenar y recuperar información manteniendo siempre el contexto de la conversación, ¿vale? Quiero que os pongáis, por ejemplo, en el caso de un e-commerce, ¿vale? Imaginaros que yo como cliente de una tienda online he hecho un pedido hace 2 meses, ¿vale? Y esa compra ha quedado registrada, ¿no? Vamos a suponer que esa compra está almacenada en la memoria de la gente, ¿no? Cuando yo vaya a volver a hacer un pedido, ¿vale? El agente va a tener acceso a mi historial de conversación anterior, ¿vale? Y por tanto va a poder ofrecerme una experiencia más relevante y más personalizada, ¿no? Ya que va a poder saber qué cosas recomendarme, va a poder entender cuáles son mis gustos, ya que tiene información de mis interacciones anteriores con la empresa, ¿vale? Para que lo entendáis, al final el objetivo de la memoria es, por supuesto, que la gente nunca pierda el contexto de cada interacción dentro de la conversación, ¿vale? Y sobre todo que pueda ofrecer, como digo, una experiencia personalizada, precisa y relevante, ¿vale? Después tenemos las herramientas o las tools que permiten la conexión de la gente con otras herramientas y recursos externos, o sea que puede utilizar APIs, ¿vale? Que la gente utiliza para desarrollar tareas específicas, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante, pero esto es una capacidad muy importante ya que estamos permitiendo que la gente pueda conectarse en tiempo real a múltiples herramientas, aplicaciones o servicios externos, ¿vale? Y por último, y no menos importante, de hecho para mí de estas 4 puede ser probablemente la más importante, es el prompt, ¿vale? El prompt es el mecanismo que permite a la gente analizar problemas
y, digamos, idear estrategias de forma proactiva, abordando las tareas con un plan claro en mente, ¿vale? El prompt es la piedra angular de la gente, ¿vale? O sea, sin un buen prompt, tu agente no va a funcionar, ¿vale? Al final del vídeo voy a explicar cuál es la estructura de prompting que yo utilizo para mis agentes, pero debéis poner mucho foco en esta parte porque es la más relevante. Bien, una vez hemos conocido los componentes esenciales de un agente de inteligencia artificial, vamos a pasar a hablar de sus capacidades. Bien, pues una vez dentro de las capacidades de los agentes de inteligencia artificial, vamos a ir con la primera, que sería la resolución avanzada de problemas, donde digamos que básicamente un agente puede analizar situaciones, planificar tareas y luego puede ejecutar esos planes, digamos que ya sea generando, por ejemplo, no sé, un informe detallado de un proyecto, puede escribir un fragmento de código funcional o, no sé, incluso, digamos, crear resúmenes a partir de una gran cantidad de datos o de un gran volumen de información. Al final lo que quiero decir con esto es que los agentes son capaces de manejar tareas repetitivas, como son las que os acabo de poner en los ejemplos, que a los humanos seguramente les llevaría horas de trabajo completar, ¿no? La segunda capacidad que yo he encontrado en este caso es la autorreflexión y la mejora, ¿vale? Y esta es una de las capacidades más impresionantes de los agentes de inteligencia artificial, y es que pueden analizar sus propios resultados, identificar problemas, proponer soluciones e incluso comunicarse con otros agentes, lo que es una capacidad brutal. Y digamos que es precisamente esta capacidad de mejorar a través de la iteración lo que los diferencia de otros sistemas de automatización estáticos, ¿no? Luego tenemos el uso de herramientas o de las tools que mencionaba antes, que obviamente son las que le dan a los agentes el poder de actuar y pueden utilizarla de una forma mucho más inteligente de lo que tú puedas pensar ahora mismo en un principio, ¿vale? Digamos que una vez se conectan diferentes herramientas a un agente y se define qué es lo que hace cada herramienta, los agentes, ¿vale? Son capaces de, digamos, ¿cómo decirlo? Son capaces de decidir cuáles son las herramientas que quieren utilizar en cada momento, cuándo deben hacerlo y en qué orden, ¿vale? Obviamente, a medida que el caso de uso de cada herramienta se vuelva más complejo, pues tú tendrás que trabajar con instrucciones más estructuradas, pero estos agentes son por lo general bastante buenos a la hora de entender cómo se tienen que comportar una vez se les ha definido un rol y un input, ¿no? O una consulta entrante. Y para finalizar con las capacidades tenemos que hablar de los marcos de colaboración multiagente, ¿vale? Acabo de mencionar que pueden comunicarse los agentes entre ellos, pues es básicamente este punto de aquí, en donde, como digo, los agentes pueden hablar entre ellos, lo que es algo fascinante, ya que digamos que un agente se puede encargar de planificar la estrategia general, otro puede actuar como un revisor crítico de la estrategia, evaluando si la estrategia es óptima o necesita ajustes, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente en función, por supuesto, del proceso donde estés implementando el sistema de agentes, ¿no? Entonces, es precisamente este bucle iterativo, digamos, en el que los agentes pueden colaborar y hablar entre ellos, lo que mejora drásticamente su rendimiento, ¿vale? Y bueno, ahora que ya conocemos los componentes principales y las capacidades que tienen, vamos a hablar de algo que me he dado cuenta en los últimos meses que es muy importante, ¿vale? Además de estas cosas, y es lo que yo considero que es la base de la gente, independientemente de las características principales, y son los datos y el contexto. Como digo, los datos y el contexto son una de las piezas más importantes de un agente, ¿vale? Al final todos hemos visto lo que son capaces los agentes, pero tenemos que hablar del combustible que alimenta estas capacidades de los agentes, que como digo son los datos y el contexto, ¿no? Digamos que tú puedes construir agentes de IA avanzados, pero sin datos es como básicamente tener un coche sin gasolina, ¿no? Así que los datos, por lo que es evidente, son la clave. Para que me entiendas, tu agente será tan bueno como los datos a los que tiene acceso. Y si los datos que tienes o le entregas son obsoletos o están incompletos, el agente tomará malas decisiones y en última instancia te dará malos resultados o resultados inexactos dentro de tu sistema, ¿vale? O de automatización. Pero los datos son importantes, pero no se trata solo de eso, sino que también el agente necesita contexto, porque es precisamente el contexto el que le da sentido a los datos, ¿vale? Sin contexto, incluso disponiendo de datos precisos, te va a conducir a que la gente dé malos resultados. Entonces, para tomar las decisiones correctas, la cuestión es
cómo proporcionar a los agentes los datos que necesitan sin que pierdan de vista el contexto en el que están trabajando, ¿no? Y aquí es donde entran en juego las bases de datos de vectores, ¿no? O las bases vectoriales. Estas herramientas nos permiten almacenar y recuperar datos de forma rápida y contextualizada. Existen sistemas como Pinecone o Supabase que permiten a los agentes buscar en grandes cantidades de información, ¿vale? O en grandes volúmenes de texto y encontrar exactamente lo que es relevante para su tarea en escasos segundos, ¿vale? Una base de datos vectorial almacena información de forma que capta el significado y el contexto de los datos y no solo las coincidencias exactas, ¿vale? Esto es la principal diferencia o el potencial que tienen las bases vectoriales, ¿no? Lo que hace es representar los datos como vectores numéricos que permiten a la gente de IA, digamos, buscar rápidamente y recuperar los datos más relevantes, ¿no? Basándose en la similitud y no solo en lo estricto de las palabras o frases, ¿vale? Si no sabéis cómo funciona un sistema RAG, ¿vale? Que básicamente es una base de datos vectorial, básicamente lo que hace es que la gente recibe un input, ¿vale? Ese input, a través de un modelo de embeddings, ¿vale? Se transforma en vectores, ¿no? Que son, bueno, representaciones numéricas de las palabras o frases que contenga el input, ¿no? O sea, si yo le pongo hola, buenos días, eso lo va a transformar en números, ¿vale? Y toda la base de datos vectorial está en números, ¿no? O sea, tú le has subido todos los documentos de tu empresa, ¿vale? Pero en vez de palabras, a la hora de buscar en la base de datos, va a buscar números. Entonces va a buscar los números que en relación al número de la consulta coincidan con los más cercanos a los de la base de datos, ¿vale? Si no lo sabíais, así muy por encima es cómo funciona un RAG, ¿vale? Entonces, una vez entendido esta parte de aquí, ¿vale? Tenemos que pasar al siguiente punto y es cómo empezar a construir nuestro agente de inteligencia artificial. Hay básicamente 3 puntos principales a seguir a la hora de construir un agente de inteligencia artificial. El primero de ellos sería definir una base de datos sólida, el segundo definir objetivos y luego hacer las pruebas y perfeccionamiento, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por orden. Como hemos dicho, los datos y el contexto son muy importantes, pero aquí la clave es mantener los datos actualizados, ¿vale? Ya que los datos del negocio, de las empresas, pueden cambiar constantemente con la llegada de nuevos clientes potenciales, llegan nuevas ofertas, se cierran proyectos, entonces, si tu agente no está trabajando con la información más reciente, su rendimiento va a sufrir. Así que aquí entra la cuestión de cómo podemos tener la mentalidad correcta cuando nos acercamos a la construcción de un agente, ¿no? ¿Cómo debemos plantearnos las cosas? Pues lo primero, como he dicho, es no saltar directamente a la plataforma de desarrollo de la gente, ¿no? En este caso yo utilizo N8N y empezar a arrastrar aquí nodos a lo loco y a crear, sino que el primer paso antes de empezar a construir es establecer una base de datos, ¿vale? Definir tu base de datos significa preguntarte cómo puedo tomar de forma óptima toda la información que tengo y organizarla y estructurarla de manera que la gente pueda recuperarla y utilizarla con precisión, ¿vale? Entonces, el primer paso aquí es construir un marco de datos sólidos, que va a ser gran parte del proceso obtener toda la información, ¿vale? Al final, digamos que necesitamos disponer de una base de datos vectorial de una manera limpia, organizada y optimizada para que la gente la pueda utilizar de una forma eficiente. Si la gente no tiene acceso a datos precisos y bien estructurados como los que venimos hablando, no va a funcionar bien, ¿vale? Eso es lógico. El segundo paso es la definición de los objetivos, ¿vale? Entonces, una vez tú tienes la base de datos, necesitas entender qué es lo que estás tratando de lograr a través del agente o del sistema de agentes. Entonces, te tienes que preguntar cosas como ¿qué tareas específicas quiero que realice la gente? ¿Vale? Al dividir los objetivos o mis objetivos en pequeñas tareas procesables dentro de la agente, puedo crear un marco de trabajo para el propio agente. Lo que intentamos evitar aquí es crear un agente que funcione al principio, pero que en un tiempo, en unos meses, tengamos que reconstruirlo y pasar a la fase de creación desde cero, ¿no? A crearlo de nuevo. Que realmente no va a tomar tanto tiempo si tienes todos los datos en su lugar y tienes objetivos. Así que aquí es donde realmente, en este segundo paso, donde ya puedes entrar en N8N y empezar a jugar con nodos y empezar a definir flujos de trabajo, asignar herramientas y ir probando a la gente, ¿no? El tercer paso sería, bueno, pues la comprobación y el perfeccionamiento de la gente, que es la pieza final del rompecabezas para la construcción de la gente. En verdad, no solo se trata, digamos, de ver si tu agente funciona, ¿vale? Porque seguramente funcione, sino de exponerlo a diferentes escenarios para identificar fallas o lagunas en su lógica, porque te aseguro que las va a haber.
Y esas pruebas, ¿no? Estas pruebas que vas a realizar te van a ayudar a descubrir esos fallos y a pulirlos. Al final es un poco esta mentalidad la que te va a ayudar a priorizar la construcción desde una buena base, que es lo que separa a un agente funcional de uno que no lo es o que se rompe constantemente o que, para que me entendáis, requiere pues varias correcciones a lo largo del tiempo, ¿no? Esto nos lleva precisamente al siguiente punto, ¿vale? Que sería el tema de la arquitectura. Entonces, ¿por qué la arquitectura es importante? Es importante porque queremos construir agentes que sean escalables y que no tengamos que reconstruir más tarde, ¿vale? O en el futuro, ¿vale? Entonces, aquí es donde están las cosas que tienes que pensar en la arquitectura, ¿vale? Lo primero es pensar en tus entradas y salidas, es decir, en el input y en el output, ¿vale? Que va a procesar el agente o cada uno de los agentes dentro del sistema, que es lo que voy a explicar ahora, ¿vale? Cuando estás planificando o cuando estás pensando en cómo desarrollar un agente, necesitas pensar en qué es lo que va a recibir y luego qué es lo que nos va a devolver el agente. Esto parece un paso simple, pero es realmente importante para que entendáis las tareas que la gente necesita realizar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que estamos construyendo un agente para gestionar correo electrónico. Entonces, la entrada en este caso sería leer un correo electrónico y la salida sería responder a un correo electrónico. ¿Qué pasa aquí? Que algunas tareas dentro de ese proceso entre el input y el output, ¿vale? Van a suceder de vez en cuando y otras van a darse en cada interacción. Es decir, para que me entendáis, hay acciones que se van a tener que realizar sí o sí con cada input, pero otras vamos a llamarlas acciones situacionales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, comprobar la disponibilidad, tener que generar algún tipo de cotización o tener que acceder a una base de conocimientos, ¿vale? Estas son acciones que no tienen por qué realizarse siempre y que las diferenciamos de otras que vamos a tener que hacer siempre, ¿vale? Entonces, pensar a través de estos escenarios que estoy planteando, digamos que te va a ayudar a decidir qué herramientas, o a qué herramientas más bien debe tener acceso la gente y cuáles deben estar integradas en la lógica del flujo de trabajo, ¿vale? En cuanto a las que van a suceder cada vez que la gente entre en acción. Por ejemplo, vamos a decir que si quieres que cada conversación se almacene en algún tipo de base de datos, no querrás darle a la gente una herramienta que pueda hacer eso cada vez que ocurra, sino que querrás incorporarlo a la lógica de la salida o a la secuencia del output, ¿no? Para que me entiendas. Por lo que es muy importante hacer esto para cada proyecto, cada flujo de trabajo dentro de cada proyecto y para cada tarea dentro de cada flujo de trabajo, ¿vale? El enfoque correcto aquí, digamos que es crear agentes basados en funciones de trabajo específicas, ¿no? En donde cada agente se especializa en un flujo de trabajo particular como la gestión del correo electrónico, la programación del calendario, procesamiento de facturas, generación de cotizaciones, etcétera, ¿vale? Al final es muy importante entender que lo que hace fuertes a los agentes es la especialización, ¿vale? La especialización hace a los agentes más eficientes y más fáciles de depurar. Y en última instancia, por supuesto, esto va a hacer que tus sistemas sean modulares y el diseño modular es clave para escalar tus sistemas, ¿vale? Espero que hayáis entendido bien ese concepto. Entonces, al final la clave es dividir tu agente en pequeños módulos independientes para que puedas fácilmente eliminar, añadir, insertar o actualizar funciones específicas a cada agente sin tener que rehacer toda la infraestructura desde cero, ¿vale? Al final nos ahorramos de esta manera mucho tiempo y nos facilitamos mucho el trabajo a la hora de construir nuestro sistema. Y ahora que hemos hablado de este diseño modular, ¿vale? Dividido por módulos, entraría la segunda parte, ¿no? Que es la comparación un poco entre el diseño secuencial frente al diseño jerárquico, ¿vale? La arquitectura secuencial es exactamente como suena, ¿vale? Y es que un agente realiza su tarea, pasa su respuesta al siguiente agente que toma la entrada del anterior y la salida de este segundo agente se la envía al tercero y bueno, así en cadena, ¿no? Al final es un enfoque lineal que es bastante sencillo y funciona bien para procesos donde cada paso depende del anterior. Y la mayor ventaja aquí es la simplicidad del proceso, ¿no? Es un tipo de arquitectura que es bastante fácil de configurar y depurar porque cada paso sigue lógicamente al anterior.
El problema que puedes encontrar aquí es que puede convertirse en un cuello de botella, ¿vale? Si uno de los agentes tarda demasiado tiempo, digamos, en hacer su trabajo o simplemente no ha podido completar la tarea, es decir, ha fallado completándola. Y después tenemos la arquitectura jerárquica, ¿vale? Que a mí me gusta bastante, que implica tener un agente padre, un agente madre, el agente central, llamarlo como queráis, que coordina a múltiples agentes hijos, ¿vale? Múltiples agentes secundarios. Entonces, en lugar de disponer aquí de un flujo lineal, el agente padre evalúa la situación y es capaz de delegar las tareas a sus hijos y luego las respuestas de sus hijos, digamos que las recoge y las integra en un resultado cohesivo, ¿vale? Que básicamente va a ser la salida de la gente. Es decir, el padre va a tener la capacidad perfectamente de saber en qué hijo delegar la tarea que corresponda, ¿vale? Según el input recibido. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que este sistema va a ser mucho más flexible y resistente comparado con el secuencial. Porque lo que ocurre aquí es que si uno de los hijos falla, el padre va a poder redirigir la tarea a otro hijo o va a poder hacer que ese hijo, para que me entendáis, reintente hacer la tarea de nuevo y de esta manera pueda manejar el error de una forma más óptima, ¿vale? ¿Qué pasa con este tipo de arquitectura? Bueno, que evidentemente requiere más planificación y un poco más de complejidad en términos de arquitectura, por lo que al final la elección de uno u otro sistema depende del flujo de trabajo en el que quieras implementar el marco de colaboración multiagente, ¿vale? Al final el diseño secuencial, como he dicho, es mejor para procesos sencillos con un orden claro y el jerárquico, ¿no? Pues es ideal para escenarios más complejos o dinámicos en los que se pueden ejecutar, digamos, múltiples tareas en un mismo tiempo y donde algunas de las herramientas son situacionales, como hemos explicado antes, ¿no? Al final, comprender estos métodos es crucial para diseñar flujos de trabajo en donde los agentes de IA sean eficaces, ya sea con un enfoque secuencial, con un enfoque jerárquico o incluso híbrido, ¿vale? Que se puede hacer. Y por último, vamos a pasar a hablar en la que para mí es la habilidad más crítica, que la he dicho al principio, para hacer que los agentes funcionen como se espera de ellos, que es la ingeniería de prompts, ¿vale? La calidad de tus prompts va a determinar la calidad de los resultados de tu agente. Y como he dicho antes, sin un buen prompt, estás jodido, hablando claro, ¿vale? Entonces, voy a explicar un poco la estructura que utilizo yo, ¿vale? En mis agentes para que la podáis replicar y sobre todo podáis entender cómo tenéis que hablarle a los agentes. Como digo, las instrucciones son vitales para garantizar que el agente cumpla con sus tareas con precisión. Al final, el razonamiento del agente asegura que éste entienda las tareas y reduzca sus errores, por lo que el prompt es muy importante, ¿vale? Es de lo que come la gente, para que me entendáis. Y entonces, como he dicho, voy a pasar a explicar cuáles son los componentes en los cuales yo estructuro mis prompts de cara a construir agentes, ¿vale? Porque hay algunos componentes que son esenciales y, bueno, voy a desglosarlos, ¿vale? El primero de ellos sería definir un rol, ¿vale? Que básicamente, como su propio nombre indica, lo que hace es establecer el papel del agente de inteligencia artificial dentro del sistema o dentro de la interacción, y esto le va a ayudar a definir la parte del rol, te ayuda a definir un poco el enfoque, el estilo de las respuestas de la gente, etcétera. Luego tenemos el contexto, ¿vale? Que es donde le hacemos ver a la gente dónde está metido, ¿vale? Le estamos diciendo a la gente, formas parte de esto, ¿vale? Al final es decirle un poco la situación o información relevante sobre el entorno que rodea la interacción como tal, ¿no? Después tenemos la tarea o el objetivo, que es la acción que debe realizar el agente. Entonces, aquí puede ser clasificar, responder, generar respuestas, realizar acciones específicas, etcétera, ¿vale? Después tenemos las tools, ¿vale? Porque cuando tú estás poniéndole un prompt a un asistente, no a un agente, a un asistente, no le tienes que decir qué herramientas tiene porque no las tiene, ¿vale? Un agente sí, y tiene que saber qué herramientas tiene y cómo utilizarlas. Entonces, este sería el cuarto punto, las tools, ¿vale? Y le tenemos que decir qué tools tiene y cuáles debe utilizar para completar las diferentes tareas, ¿vale? Esto pueden ser bases de datos, pueden ser conexiones a servicios externos a través de APIs, módulos específicos, etcétera, ¿vale?
Punto número 5. Tenemos las especificaciones, que básicamente es darle detalles precisos de cómo debe realizarse la tarea, que incluyen el estilo, el formato, restricciones, y esto lo que nos asegura básicamente es que la gente y sus respuestas sean coherentes con las expectativas que tenemos de él, ¿no? Punto número 6, las notas adicionales, ¿vale? Estos son, sí, las instrucciones adicionales que pueden, digamos, mejorar la precisión o la relevancia de las respuestas, ¿vale? Aquí también podríamos incluir directrices sobre cómo manejar algunas situaciones, ¿vale? Ejemplos a lo mejor relacionados con las tools o con formatos de respuesta o cómo actuar en cada situación, etcétera, ¿vale? Y el número 7 es muy importante dar ejemplos, ¿vale? A cualquier IA, da igual que sean agentes, asistentes, es muy importante dar ejemplos para que entienda qué tipo de respuestas se esperan de él, ¿vale? De esta manera ayudamos a la gente a guiar el comportamiento. Bueno, creo que esto sería todo, ¿vale? Espero más bien haberme explicado en profundidad y que hayáis podido tener una mejor visión de cómo funcionan los agentes. Como siempre, cualquier tipo de duda me la podéis dejar abajo en los comentarios. No olvidéis darle like y suscribiros para ver más contenido sobre inteligencia artificial, automatizaciones, agentes y demás. Como digo, espero que os haya gustado, espero que os haya aportado valor. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Y hasta la próxima. Un saludo.